Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, Génesis transformado para reinar. Mensaje 40. Pacto con Labán y reconciliación con Esaú. Génesis 31 del 43 al 55 y Génesis 32 versículos del 1 al 21. Vamos a retomar la parte final del capítulo 31 de Génesis para que podamos explicar un poco más lo que significa alianza o pacto que fue hecho entre Labán y Jacob. Después de Labán haber alcanzado a Jacob, él no venía con buenas intenciones, pero Dios en la víspera de su encuentro le apareció y le dijo para que no haga ningún mal, ni bien ni mal, a Jacob. Y con esto, él tuvo que contenerse, terminando por no hacer ningún daño, ningún mal. Después de que Jacob haberse desahogado un poco sobre todo lo que él pasó en esos 20 años en la casa de Labán, finalmente los dos hacen un tipo de pacto, un tipo de alianza, un tipo de acuerdo. Entonces yo necesito volver a ese acuerdo porque hay una cosa importante ahí. Versículo 44. Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Esta es la segunda columna que Jacob levanta. La primera columna fue en Génesis 28, cuando Dios le aparece y él tuvo la visión de la escalera. Cuando despierta, él tuvo una revelación diciendo que cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Inmediatamente, él levanta la piedra que tomó por travesero y lo levanta como columna y derrama aceite sobre ella, llamando a aquel lugar que era llamado de luz, lo llama ahora de Betel, que significa la casa de Dios. Y ahora nuevamente levanta una piedra y coloca como columna que tiene algún significado. Entonces me gustaría explicar un poco mejor sobre eso. Dios amó a Jacob porque Jacob amaba la voluntad de Dios, amaba lo que Dios ama, es decir, amaba el derecho de primogenitura, amaba las promesas que Dios le diera a Abraham y a Isaac, y amaba la bendición de Dios que había sido a Abraham y después a Isaac. Por lo tanto, hermanos, es por eso que Dios amó a Jacob y eligió a Jacob amándolo porque Jacob amaba lo que Dios amaba. Tú puedes ser una persona con muchos defectos, con muchas fallas, pero si tú amas a lo que Dios ama, tú serás bendecido. Solo que Él, por circunstancias adversas, tuvo que salir de la casa. Saliendo de la casa, un hombre que nunca salió
enfrentando este mundo temible y terrible para él, totalmente inseguro. Y por causa de esta visión, él partió para la casa de Labán. No obstante, en la primera noche, cuando él duerme, Dios le apareció. Hermanos, si quedáramos esa historia antes de la visión de Betel, no tendría nada más concreto sobre Dios y con la vida de Jacob. Entonces Dios necesitaba, ya que Jacob amaba lo que Dios amaba, necesitaba establecer un rumbo en la vida de Jacob. Necesitaba establecer un foco, una causa. En otras palabras, Dios le apareció dándole una visión. Esta visión gobernó por el resto de la vida de Jacob. Él sufrió lo que sufrió porque él tuvo la visión. Entonces, yo estoy insistiendo mucho en este punto porque necesitamos ser personas de visión. Tú necesitas tener una visión. Visión que te controle. Todo lo que tú haces es en función de esa visión que un día tuviste. Y para poder tener esa visión, Dios necesita revelarse, dar la revelación. Tú necesitas de la revelación. Entonces, Génesis 28, Dios le apareció y le reveló. La piedra que él tomó como cabecera, él la levantó por señal, como columna, porque él vio una cosa, alguna cosa. Y cuando él despierta, él dice, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Pero nadie le dijo nada sobre la casa de Dios, porque él tuvo la visión. Hermanos, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es la visión que nos controla? ¿Cuál es la visión que nos gobierna? Si tú preguntara para nuestros hermanos con más de 60 años de edad, los de cabeza blanca, pregúntale a ellos, ¿cuál es tu visión? Me voy a dirigir a esa ala de los cooperadores, que hay 30% de cabezas blancas ahí. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es la visión que te controla en estos días? Ellos van a decirles, Cristo y la iglesia. La visión de Cristo y la iglesia me controló hasta los días de hoy. ¿No sería la respuesta correcta? ¿No es así? Esto es basado en Mateo 16, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos entonces dijeron, ellos creen que tú eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Jesús no se quedó contento con esa respuesta y necesitaba de la revelación, de la visión, para percibir quién realmente era Jesús. Y ahí Jesús dijo, ¿y ustedes? ¿Y ustedes, discípulos? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Ahí el apóstol Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces se quedó contento con esa respuesta, porque no fue carne ni sangre que te lo reveló, porque hubo una revelación. Pero fue mi Padre que está en los cielos quien te reveló sobre eso. ¿Qué es el Cristo? Cristo es el ungido, alguien que fue ungido, alguien que fue comisionado
para hacer la voluntad de aquel que lo envió. Entonces necesitamos percibir por la revelación de Dios que Cristo es alguien ungido y enviado por Dios para hacer la voluntad de aquel que lo envió. ¿No es así? Y Cristo Jesús no se contentó con eso y añadió, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si tú no sabes dónde está esos versículos, Mateo 16, del 16 al 18. Ahí Él revela que yo te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces tú puedes ver acá en la revelación que Dios dio que necesitamos tener la revelación de que Cristo es el ungido de Dios. ¿Y qué significa ungido de Dios? Es comisionado y enviado para hacer la voluntad del Padre. ¿Estoy correcto o no? ¿Y cómo conseguirá hacer la voluntad del Padre? A través de la iglesia. Él necesita edificar la iglesia. Y cuando la iglesia estuviera edificada, el reino de Dios también será establecido. Entonces Dios hará su voluntad. Ahí yo pregunto de nuevo, ¿cuál es la visión que nos controla? ¿Cuál debe ser la visión que nos controle? O mejor, yo voy a preguntar a los adolescentes. Adolescentes, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Vieron ustedes los que tienen más de 60 años? Escuchen los que tienen cabeza blanca. Escuchen lo que ellos dijeron. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? ¿Dónde están esos versículos? Efesios capítulo 1, 9 y 10. Entonces voy a invitar a los de cabeza blanca para abrir la Biblia y leer eso. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En otras palabras, lo que Dios más quería, el deseo de su corazón, era que su voluntad, y esa voluntad de Dios estaba en forma de misterio. Nadie sabía lo que era, lo que Dios realmente quería. ¿Por qué creó al hombre? ¿Por qué creó la tierra? ¿Por qué creó el universo? Era un misterio. Pero Dios tenía una voluntad y eso agradaba su corazón. Y esa voluntad es el deseo de su corazón. Ahí yo pregunto, ¿cuál es la visión que te controla? Debe ser algo unido a lo que Dios quiere, ¿o no? Entonces tu visión, la visión que me controle, que te controle a ti, tiene que ser la visión de la voluntad de Dios. ¿O estoy equivocado? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Versículos que siguen. De reunir todas las cosas en Cristo, o de encabezar en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En otras palabras, que el tiempo existe justamente para hacer la voluntad de Dios. Esta debe ser nuestra visión, que controle nuestro ser. En la plenitud, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios quiere encabezar en Cristo todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Aleluya. Esta es la voluntad de Dios. Dios quiere gobernar, Dios quiere controlar, Dios quiere dominar sobre todas las cosas. Pero ¿cómo Él lo hará? ¿Cómo lo hará? Por eso
tenemos Mateo 16. ¿Cómo Cristo realizará la voluntad de Él, que es que Cristo encabece sobre todas las cosas? Entonces Él necesitaba enviar a Cristo. La visión de Cristo y la iglesia es la visión del proceso necesario para que Dios alcance su voluntad sea realizada, ¿o no? ¿Cómo Dios realizará su voluntad? ¿Cómo Él encabezará todas las cosas en Cristo? Por eso Él envió a Cristo como el ungido de Dios, como el Hijo del Dios viviente. Él vino a trabajar con la vida de Dios. Solamente con la vida de Dios es que se realiza la voluntad de Dios. Por eso es que así como Dios creó al hombre, Él puso al hombre en el huerto del Edén y puso en medio del huerto ¿qué? El árbol de la vida. Hermanos, es a través de la vida de Dios que la voluntad de Dios será realizada. Entonces, ¿cómo Dios hará esto? Dios entonces necesita enviar a Cristo. Cristo vino a la tierra, se encarnó y a través de su muerte y resurrección, Él abrió un camino, una escalera para alcanzar a los cielos. Él murió en la cruz para posibilitar que nosotros nuevamente podamos conectarnos a Dios. Estábamos ya lejos de Dios, apartados del camino para el árbol de la vida. Pero gracias a Dios por su redención, nos llamó de nuevo y tenemos ahora acceso nuevamente por su sangre al árbol de la vida. Acceso a la vida de Dios. Quien cree en el Hijo tiene la vida. No solo eso, también murió y resucitó. Dios lo resucitó de entre los muertos y se hizo el Espíritu que da vida. Hermano, no es solo un Cristo que murió y realizó la redención para nosotros y se quedó en la muerte. No, Él está hoy vivo. Él continúa trabajando como el Espíritu que habita en cada uno de nosotros. Él continúa trabajando. Primer gran obra y trabajo que hizo fue engendrar la iglesia. Entonces Dios necesita de la iglesia para que Cristo encabece sobre todas las cosas. Ustedes me entienden que Cristo y la iglesia es el procedimiento necesario para que Dios haga su voluntad. Es el medio. No es la visión central. La visión central es la voluntad de Dios. Y el procedimiento es Cristo y la iglesia. Yo no sé si quedó claro. Y a través de la muerte y resurrección, Cristo produce la iglesia en el día de Pentecostés. La iglesia surge como el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Dios entonces, después de la muerte y resurrección de Cristo, Cristo fue levantado, llevado a los cielos. Hermanos, toda esta historia, yo no estoy inventando, está todo en Efesios 1. Efesios capítulo 1 explica todo esto. Versículo 19. Y cuál la suprema grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces este Cristo que Dios envió para ser el ungido de Dios, comisionado para hacer la voluntad de Dios, Él vino, realizó la redención, resucitó y Dios lo pone por encima a la derecha de Dios, por sobre todas las cosas, sobre todo principado, poder, autoridad, dominio, poder, todo está bajo sus pies. Pero aún no está realizada la voluntad de Dios. Todas las cosas están bajo sus pies, pero no todas están sujetas a Él. Entonces Él necesita de la iglesia, necesita de nosotros. ¿Y a qué sucede? Versículo 22, y puso todas las cosas
bajo sus pies, aún no sujetó todo. Ya están todas las cosas bajo sus pies, pero no todas sujetas. Y para ser cabeza sobre todas las cosas, ¿cuándo será? Cuando todas las cosas le sean sujetas. ¿Y cómo Él sujetará todas las cosas? Por medio de la iglesia. Para ser cabeza sobre todas las cosas le dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ustedes están entendiendo la visión de Cristo y la iglesia es un procedimiento hacia la visión principal. La visión principal es que Dios haga su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy de manera práctica? Primero Dios necesita ser la cabeza sobre mí y sobre ti. Esta es la visión que tú tienes que ver. ¿Cómo tú vas a decir con arrogancia, yo conozco la visión de Dios, Cristo y la iglesia, pero no conoces que Dios, que Cristo quiere ser el Señor de tu vida y tú no lo dejas? ¿Cuántos de mi tiempo en el pasado, cuántos hermanos que hablaron, que tuvieron la visión de Cristo y la iglesia, ahora están fuera de la iglesia? Ustedes percibieron, esta visión no es práctica. ¿Cuál es nuestra visión? Cristo necesita encabezar la iglesia hoy. Cristo necesita ser mi Señor. Yo no tengo libertad de hacer mis cosas. Cristo es el Señor, es la cabeza. ¿Cómo es que Él me manda? ¿Cómo es el que me comanda? ¿Cómo es que Él hace que yo esté sujeto a Él? Por medio de la palabra. Ustedes me entienden que es esta la visión que les estoy explicando. Es mucho más práctica y concreta y real. Entonces, la visión que nos tiene que controlar es la visión de la voluntad de Dios. Y cómo Dios nos controla con la visión de su voluntad es, hermanos, hoy obedecer a Cristo. Cristo siendo la cabeza, Cristo ser el Señor. Cristo es el que da todas las direcciones, es que Él dicta las reglas para nosotros, nos dice lo que tenemos que hacer y solo nosotros obedecemos su palabra. Y cuando la iglesia totalmente estuviera sujeta a Él, la iglesia será usada como plataforma para sujetar todas las demás cosas a Cristo. Entonces, mientras tú no seas sujeto a Cristo, Él no tiene cómo usarte. Entonces, todo el trabajo que Dios está haciendo en Jacob es hacer con que Jacob sea sujeto a Él. Entonces, esta primera etapa de la vida de Jacob, sufrimientos en la casa de Labán, trabajando por 14 años gratuitamente por las dos hijas de Labán. ¿A cambio de qué? Después de los 14 años de trabajo, Jacob no tenía ni siquiera un bien, no tenía ni siquiera una oveja, no tenía un cabrito, no tenía un ganado. Trabajó gratuito 14 años. ¿Por qué él se sujetó a eso? Él era alguien tan especial, tan suplantado, él no sujetaría a eso. Él se sujetó por causa de la visión. Ustedes me entendieron. Son 14 años a cambio de nada para él personalmente. Él ganó solamente su familia, pero en términos de medio de sustento, si él saliera de Labán, ¿cómo se sustentaría? No tenía nada. Saldría con una mano de atrás y adelante, ni comida para alimentar. ¿Cómo él se viviría? Por eso, hermanos, el Señor permitió 6 años más. Esos 6 años más en la casa de Labán, por más que Labán usara su astucia, él quería hacer con que Jacob no tuviera nada. Él, él quería, él quería dejar sin nada a Jacob, que él salga sin nada. Pero hermanos, Jacob era el escogido de Dios. ¿Por qué él era el escogido de Dios?
porque él amaba lo que Dios amaba. La visión de él era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios implica que Dios quiere gobernarte. Entonces él usó esos 20 años en la casa de Labán para, para dar el primer shock en Jacob. Él pasó a domar un pollino salvaje, un asno salvaje. Jacob era ese asno domado por las manos pesadas de Labán y también por los problemas internos domésticos entre las esposas, las discusiones y todo lo demás. Entonces acá termina una etapa, la primera fase. Dios por lo menos, Jacob ya no es más aquel asno que arisco que no permite que nadie lo monte. Entonces esta columna que él levantó con el acuerdo con Labán significa que es el final de una primera etapa y el inicio de una segunda. Por eso, hermanos, yo quiero insistir con ustedes. Ustedes necesitan de una visión. Necesitan de una visión. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es la visión que te controla? Hermanos, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. ¿No es así? ¿No es eso? Nosotros tenemos miles de planes y proyectos, designios, pero al final, hermanos, ¿cuál es el plan que va a prevalecer en ti? Es el de la voluntad de Dios. No necesitas quedar peleando. Todos tus proyectos comparados a la voluntad del Señor, si no estuviera dentro, podemos decir que no prosperará, porque Dios aquel, como yo ya dije en Efesios 1:11, Él es aquel que hace todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Entonces vamos a continuar en Génesis. Ese trecho final. Yo quiero dejar bien clara esta parte. Yo no tengo prisa. Hoy esta noche yo pretendo mostrarles el plan completo de la salvación de Dios al hombre. En este mensaje yo planeé comenzar, pero si yo no puedo comenzar, tampoco hay problema, comienzo a la noche. Entonces la cuestión de la visión necesita estar bien clara. La visión de la voluntad de Dios significa la pérdida de tu libertad. Dios tiene que ser tu Señor y Dios usa las circunstancias para transformarte, para que tú realmente seas un miembro del cuerpo de Cristo. Y quien es la cabeza del cuerpo es Cristo. Él tiene que tener libertad de acción en su cuerpo a través de ti que eres un miembro. Entonces, esta es la visión que nos tiene que controlar. Las circunstancias son todas para transformarnos, para tomarnos. Usted no siente que está siendo tomado por Dios. Dios nos está tomando. Somos aquellos que todavía patalean. Pateamos acá, pateamos para allá, no concuerda, tenemos opinión diferente. No sé por qué se me trata así. No acepto esta circunstancia que Él me hace pasar, pero no hay problema. La voluntad de Dios prevalecerá. Aleluya. Entonces, Señor Jesús, vamos leyendo acá y vamos explicando. Levantó una piedra que lo erigió como columna y también dijo, vamos a juntar piedras, y tomaron un montón de piedras, versículo 47, y lo llamó Labán Yegar Saduta y lo llamó Jacob Galaad.
Hasta para hablar el nombre es difícil. ¿Para qué significa estos dos nombres? Ambos significan en dos idiomas diferentes, significan un montón de testimonio. Aquel montón que hicieron de piedra es el montón del testimonio. Y dijo Labán, este majano es testimonio hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad y Mispa. ¿Qué significa Mispa? Mispa significa una torre que vigila. ¿Para qué? Vigila el Señor entre mí y ti y nos juzgue cuando estemos apartados uno del otro. Labán y Jacob. Si afligieres a mis hijas, Jacob, o si tomares otra mujer además de ellas, y nadie está con nosotros, mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Y dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y aquí está esta señal que he erigido entre tú y yo, testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. Quiere decir que si tú pasas de ese montón para acá, Jacob, yo no te garantizo que no te haré mal. Yo puedo hasta matarte. Pero si tú no pasas, está todo bien. Entonces, este era el significado. Ahí Labán, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros. Y el Dios de sus padres. Hermanos, el Dios de Abraham, todo bien. Y el Dios de Nacor, yo tengo dificultades de entender. ¿Quién era Nacor? Ustedes leen la Biblia y no se acuerdan, no recuerdan. ¿Quién era Nacor? Nacor era el hermano de Abraham. El hermano de Abraham. Solo que cuando en el relato de Génesis 11, cuando Taré sacó a sus hijos de Ur de los Caldeos, mudándose para Harán, en el registro de Génesis 11 solamente dice que llevó a Abraham, Sara y Lot, su sobrino. Y Lot no era hijo de Nacor, sino de Harán, un hijo que murió el de Taré. Entonces, cuando la Biblia registra que Taré, el padre de Abraham, lleva a Abraham y Sara y a Lot hasta Harán y se quedó en Harán hasta su muerte. Solo que después, por el contexto de la Biblia, entendemos que Nacor después también fue. Y Nacor también puso su residencia allí en la región de Padan Aram, cerca de Harán. Solo que acá dice el Dios de Nacor. Hermanos, yo no creo que Nacor haya tenido esa visión. ¿Quién era Nacor? Nacor era el abuelo de Labán. Nacor engendró uno de sus hijos, fue Betuel. Y Betuel fue que engendró a Labán y a Rebeca, ¿no es cierto? Entonces, si Nacor hubiera visto la visión, seguramente Betuel y Labán hubieran tenido la visión, pero no tenía la visión del Dios verdadero. Tanto es que estaba más preocupado en reconstruir y recuperar los ídolos de su hogar. Él era pagano, él aún tenía una cabeza politeísta de muchos dioses. No es el mismo Dios de Abraham, no es el mismo Dios de Jacob. Y juró Jacob por el temor de Isaac, su padre. Él no juró por el Dios de Nacor, sino por el temor de Isaac, su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan
y durmieron aquella noche en el monte. Hermanos, ahí fue que él sacrificó, él ofreció un sacrificio a Dios y ellos comieron allí. Y en el versículo siguiente, y se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Esta historia aparentemente termina acá, pero hermanos, en el comienzo del capítulo 32, acá dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Qué significa Mahanaim? ¿Quién sabe? ¿Qué significa Mahanaim? Significa dos campamentos, dos ejércitos. ¿Por qué dos ejércitos? ¿Por qué Manaim? ¿Por qué después del final de una etapa en la vida de Jacob se inicia una segunda etapa y en el inicio de esa segunda etapa tiene la participación de ángeles de Dios? Los ángeles de Dios le salieron a su encuentro. Este Mahanaim significa dos campamentos. Ese campamento es un campamento militar. Es ejércitos. ¿Ejército de qué? ¿Campamento militar de quiénes? De ángeles. Ángeles. Ustedes no están impresionados. Pero calma porque ya voy a explicarles y ya quedarán impresionados. A partir de esta segunda etapa, si tú realmente tuviste la visión de la voluntad de Dios y la manera que Dios realiza su voluntad es por medio de Cristo y la iglesia. Y tú estás siendo transformado para ser edificado como material de edificación en la casa de Dios. Y para eso necesitas ser encabezado por Cristo. Dios te está transformando de un pollino natural como Jacob en alguien que Dios puede contar, que puede edificar, y encabezado por Cristo. Hermanos, es esta nuestra visión. Cada vez más, hermano, Cristo necesita dominarnos, necesita gobernar sobre nosotros a través de su palabra. Él está lavándonos, sacando los elementos de rebelión, poniendo los elementos de Dios, elementos santos de la naturaleza de Dios. Y nosotros cada vez estamos más sujetos a Cristo. Estamos más de acuerdo con Cristo, uno con Cristo. Es así con que Dios está haciendo. Entonces, hermanos, a partir de esta segunda columna, acá marca una segunda etapa. En esta segunda etapa, hermanos, la gran diferencia es que en esta segunda etapa Dios manda a ángeles para recepcionarnos. ¿Tú en qué etapas estás de tu vida? Si tú eres aquel que vio la visión de la voluntad de Dios, usted percibió por qué la visión es compuesta de Cristo y la iglesia, no de la manera doctrinaria, sino de esta manera real que Cristo desea encabezar nuestra vida. Estamos siendo trabajados para edificación de la iglesia, ¿no es cierto? Si tú realmente tienes esta visión y ya pasaste por la primera etapa de Dios dominar a ti en la casa de Labán, tú vas a comenzar a entrar en una segunda etapa, esta segunda fase más difícil. Vas a pasar por situaciones aún más difíciles, solo que hermanos, Dios manda un auxilio, un gran auxilio. ¿Quién estará con nosotros para siempre?
son los ángeles. Ustedes no saben. La segunda etapa de tu vida, tú vas a tener la compañía no de un ángel solo, sino de ángeles. Aleluya. Hermanos, cuántas dificultades, cuántas luchas nosotros pasamos recientemente en estos últimos años. Cuánta presión. Yo personalmente pasé, ustedes saben de eso. Cuántas calumnias, cuánta maledicencia, cuántas mentiras y cuántas tentativas de terminar con la palabra profética. Ustedes saben de eso. Pero hermanos, yo tuve la asistencia de los ángeles. Aleluya. Porque Dios mandó 2 campamentos de ángeles. Entonces, aquella historia del ángel de la guarda no es verdadera. Dios no manda solo un ángel para ti. Dios manda ángeles. Campamento militar, 2 campamentos militares de ángeles. Ejércitos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. ¿Para qué sirven los ángeles para nosotros, para el hombre? ¿Será que no sirve para nada? Yo voy a leer versículo 7. Desde el versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los ángeles no fueron colocados como actores principales en la economía de Dios para realizar la voluntad de Dios. Ellos no son actores principales, pero el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios que se volvió el Hijo del Hombre. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, y otra vez yo le será el Padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Hermano, los ángeles tienen mucho poder y los ángeles son ministros, son siervos. Pero acerca del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Hermano, Jesús es el actor principal de la economía de Dios. Y nosotros en Cristo pasamos a ser actores principales. Y los ángeles son actores que nos ayudan para asistirnos a nosotros. Dan asistencia a Jesús. Y todos adoran a Jesús porque Jesús también es la cabeza sobre los ángeles. Vamos al versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto dice con relación a la voluntad de Dios. Acá está la visión que te controla. Entonces, estos ángeles sirven para qué? Versículo 14. No son todos espíritus ministradores. ¿Qué significa ministrar en la Biblia? Es servir. Los ángeles son siervos. Ellos son espíritus de siervos enviados para servicio. ¿A favor de quién? De los que serán herederos de la salvación. Si tú eres uno que ama lo que Dios ama como Jacob, si tú eres alguien que ama que la voluntad de Dios se realice en la tierra, y si tú amas el derecho de primogenitura, si tú amas la bendición, amas las promesas de Dios de heredar la tierra, hermanos, tú estás en el camino para heredar la salvación. Si tú hoy no estás preocupado con el derecho de primogenitura, no estás preocupado con el reino, no estás preocupado con la voluntad de Dios sea hecha, estás más preocupado con sus propias cosas,
enriquecimiento, una buena familia, prosperar en su propia vida, en sus proyectos, tú vas a ver que al final va a volverse un montón de ruinas. Pero si tú amas lo que Dios ama, tú eres gobernado por esa visión. Tú estás en el camino correcto para heredar la salvación. Y aquel que está en ese camino correcto como Jacob, Dios manda ángeles. Él fue recepcionado por ángeles. Estos ángeles te acompañarán por todo el resto de tu vida. En las dificultades, Dios está sustentando, amparando por medio de esa ayuda de los ángeles. ¿Ustedes creen en eso o no? No cree que un ángel te aparecerá en sueño. No es este ángel que yo me refiero. Son los siervos que Dios nos manda para auxiliarnos. ¿Ustedes creen que acá está lleno de ángeles aquí? Porque crean que hay una concentración grande de los que han de heredar la salvación. Acá hay 2 campamentos para cada uno. ¿Cuántos campamentos de ejército ya hay acá? Por eso, hermanos, Dios nos quiere volver príncipes. Por eso, hermanos, Dios nos hace pasar por todo tipo de sufrimiento, por toda esa presión, para que ganemos resiliencia, para que podamos luchar por Dios, no desistir en la primera dificultad. Dios necesita de hombres columnas. Columnas. Ustedes conocen el jellyfish. ¿Quién sabe qué es? ¿No sabe lo que es jellyfish? Es un pez de jalea. ¿Qué es un pez de jalea? Es lo que conocemos por agua viva. Aquel que está en el mar, aquel animal que cuando pasa por ti te quema todo. Él no tiene columna, no tiene hueso. Entonces, en inglés es jellyfish. No seas tú un jellyfish. Dios no puede contar contigo. Cuando pone carga, Él se aplasta. Y cuando quiere poner, se aplasta, se escapa. Entonces nosotros necesitamos ser una columna en la casa de Dios, capaces de soportar cargas en medio a la gran dificultad, en medio de grandes tempestades que vendrán sobre la iglesia. Tú eres una columna que estabiliza la iglesia, porque Dios puede contar contigo, pero para que te vuelvas una columna, Dios necesita trabajar en ti. Tú no puedes huir. En este momento de presión, Dios quiere volvernos resilientes. Ya dije, el hermano Don tiene un libro, en biografía fue dado el nombre de resiliencia. Dios necesita de muchos hombres resilientes para poder soportar las cargas. Ahora van a ver ustedes por qué Jacob necesitaba esos 2 campamentos de ángeles. Vamos a entrar al capítulo 32, versículo 3. Envió Jacob mensajero delante de sí a Saúl su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: vinimos a tu hermano, y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él.
Ustedes creo que no sienten lo que Jacob te estaba sintiendo. Jacob no sabía cuál era la temperatura de odio de su hermano contra él. Él no sabía si Jacob, si Esaú guardaba o no rencor, si estaba dispuesto a matarlo y destruir toda su familia con mujeres e hijos y todo. Era bien probable. Entonces él mandó personas para informar a Esaú que él está llegando. Y la noticia que tiene de regreso es que Esaú viene a su encuentro. Todo bien si él viene a su encuentro solo, pero él viene con 400 hombres. Abraham, con 318 hombres nacidos en casa, pudo derrotar un ejército de 4 reyes. Imagínense él con 400 hombres viniendo hasta Jacob y que él tenía solo hijos pequeños, siervos que solo saben cuidar de los animales. No era un ejército. Él no tenía cómo defenderse. Él entonces tuvo mucho miedo, mucho miedo. Entonces en ese momento es que él necesita de la asistencia de los ángeles. Dios le dio 2 campamentos de ángeles. Miren solamente. Después de la casa de Labán, parece que todo es fácil de pasar. No, de acá en adelante va a enfrentar situaciones más difíciles, pero él tiene ángeles con él. Amén. Entonces, miremos. Jacob tuvo miedo, versículo 7, y se angustió. Para que la Biblia describa así, es porque Jacob realmente tuvo mucho miedo y se perturbó, para no decir se desesperó. Entró en desesperación. Entonces, ¿qué él hizo? Distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y acá continúa usando de astucia. No confiaba en Dios, en los ángeles que Dios envió para protegerlo. Continúa usando de astucia. Hermanos, es así mismo. Nosotros no somos transformados de un momento a otro. Necesitamos de muchas circunstancias, de muchas situaciones para que Dios pueda transformarnos por completo. Porque él dividió en 2 campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Y quién estará en el otro bando, el otro campamento? Jacob, evidentemente. Jacob no estará en el primer campamento, él es muy astuto. Él quiere escapar, ¿no es cierto? Ahí entonces, versículo 9, y dijo Jacob, que no tenía ninguna seguridad, solo podía orar a quién, apelar para quién, para los ídolos del hogar. En esa hora, él oró a Dios. Versículo 9, y dijo Jacob, ¿cómo él oró? Él oró de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nuestras oraciones son de acuerdo con la palabra de Dios. A veces hay una tendencia de que alguien, vamos a practicar oración, vamos a orar bastante. Claro que nunca se ha equivocado orar bastante, pero nuestra oración, hermano, tiene que ser basada en lo que Dios habla con nosotros. Tú tienes el hablar de Dios todos los días contigo. ¿Por qué no te basas en esa palabra para orar? ¿Por qué necesitas volver a esas oraciones religiosas de siglos atrás? ¿Ustedes entendieron? Hasta nuestras oraciones son basadas en lo que Dios habla con nosotros ahora. Usa la palabra profética, usa la inmersión, usa las cámaras de energización, usa lo que Dios está hablando contigo, hable eso con Dios. Parece que aquellos que son religiosos piensan que tengo que pasar la noche orando mucho.
no quiere que tú caduques con Él muchas cosas. No es porque tienes horas de oración sin sentido con Él, que Él ahí oirá y cambiará la situación. No, Él quiere oír cuando tú tocas en tu corazón. Cuando tocas en tu corazón, cuando tú respondes a lo que Dios habla contigo. ¿Ustedes me entienden? Basta de oraciones religiosas. Vamos a hacer oraciones más concretas y efectivas. Entonces Jacob no oró religiosamente. ¿Qué él oró? Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Él se basó en lo que Dios le habló a él. Soy menor soy de todos los menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, le tengo miedo desesperado, para que no venga y me hiera y la madre con los hijos. Y tú has dicho, siempre basado en la palabra de Dios, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar y que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Después que él oró, continuó usando sus artificios. ¿Cuál artificio? Voy a aplacar la ira de mi hermano mandándole regalos. Hasta cómo mandar el regalo, yo tengo su astucia. Como 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Este es el regalo. Y los entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a su siervo, pasad delante de mí, poned espacio entre manada y manada. Mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas adelante de ti? Entonces dirás, Jacob le orientó hasta cómo responder. Es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero. Él dividió entonces el regalo en 3 grupos de rebaños. 3 grupos de siervos y de rebaños. Todo fue una estrategia de Jacob. Y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento, porque él había montado tiendas. Él se quedó un tiempo allí con la familia, con sus animales. El que se quedó y envió los 3 grupos como un regalo hasta el monte de Seir. El monte de Seir era una región montañosa ubicada al este del Áraba, extendiéndose hasta el Mar Muerto, hasta el Golfo de Acaba. No sé si saben lo que estoy diciendo. Más o menos el mapa de Israel, tenemos puntos de referencia: el mar de Galilea al norte, el río Jordán, y acá al sur el mar Muerto.
para que se ubiquen. A mi derecha es el este del Jordán y a la izquierda es el oeste de Israel, donde está Jerusalén, Betel, Siquem, y junto al Mar Muerto hay una región grande al sur. Allí es Edom, donde se queda Seir, el monte de Seir. Y se extendía del Mar Muerto, esto es ya bien al sur, hasta el Golfo de Acaba, o Acaba, que es la punta norte del Mar Rojo. Quien bueno de geografía sabe lo que estoy diciendo. Tenemos el Mar Rojo, Egipto al oeste, y tenemos al Mar Rojo, y el Mar Rojo termina con dos golfos, dos puntas. Una punta es el Golfo de Acaba y en la otra punta va a salir ¿cómo es? El Golfo de Suez. Ahí está el canal de Suez que da salida para el mar Mediterráneo. ¿Estoy correcto o no? Y del Mediterráneo hay salida para el océano a través del estrecho de Gibraltar. Y ahí es que navega las navegaciones comerciales. Por un lado está el Golfo de Suez y el otro lado el Golfo de Acaba. Y Edom quedaba cerca del Mar Muerto. Entonces Edom tenía que subir al norte para encontrarse con Jacob. Los mensajeros entonces, él huyó de la casa 20 años de atrás por causa de la bendición de su padre, y Saúl planeaba matarle después de la muerte de Isaac, teniendo la esperanza de que con el pasar del tiempo pase el rencor y se olvide lo que hizo con su hermano. Y mientras que los mensajeros hablaban de que iban al encuentro de Jacob con 400 hombres, él pensó que él venía para matarle. Entonces, esos momentos son momentos de extrema tensión. Jacob se sintió totalmente vulnerable. Hermanos, en algún momento de su vida se sintió vulnerable. Algún momento de su vida se sintió totalmente impotente, incapaz. Usted ya usó todos sus recursos, todos sus medios para defenderse, pero llega un momento que parece está extremadamente vulnerable. ¿Quién ya pasó por eso? Yo ya pasé mucho por eso. Y Jacob estaba en esa situación. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, su comitiva era formada de mujeres. No tenía ejércitos. Niños, siervos, siervas, sin la mínima condición de defenderse. Aún así, Jacob hizo un plan para escaparse de la muerte. El fin de la capacidad humana, hermanos, es el inicio del actuar de Dios. Mientras tú tienes tus medios, aún pataleas, aún usas tus planes, tus artificios, tú vas a ver que el artificio por artificio van a caer por tierra. Tú ya no tienes más ningún artificio para apoyarte. Entonces en ese momento eres totalmente vulnerable. No tienes más cómo defenderte. Hermano, en este momento Dios comienza a actuar. Ahí la resurrección viene. Cuando la muerte llega, la resurrección viene. Mientras la muerte no llegara, Lázaro estaba en la cueva. ¿Hace cuánto? 4 días ya. Y mientras su situación no llegue a una situación de Lázaro de 4 días, ya oliendo mal, Dios no actúa.
Dios te espera que tú uses todas tus fuerzas naturales para que Él pueda comenzar a actuar, para mostrarte que tu capacidad natural no sirve de nada. Es su poder, es el que hace las cosas suceder, ¿no es cierto? Entonces el hablar de Dios, gracias a Dios hermano, el hablar de Dios es la base de nuestras acciones, da base a nuestras oraciones cuando encontramos dificultades en el camino. Esta es la situación de nuestros comportores, de hermanos y hermanas de la iglesia cuando sirven y también en las experiencias colectivas y personales. Cuando el comportor usa toda su experiencia para hacer comportaje, siempre hay momentos cuando no funcionan mal las cosas. ¿No es así? Ahí quedamos desesperados. Comenzamos a hacer inmersión. Comenzamos a pedir ayuda a los compañeros. Y aún así las cosas están trabadas. Ahí podemos llamar a los hermanos otros comportores. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es la palabra que hace funcionar? ¿No es así? Y hermanos, en verdad, hermanos, el Señor necesita tener un hablar vivo contigo. Cuando viene la palabra viva, ay, Dios comienza a actuar. Entonces a veces Dios permite que pasemos situaciones de impotencia. Por eso, hermanos, si tú buscas tener más experiencia de ese tipo, salga con los comportores en las calles. Tu hermano responsable de una iglesia, vaya para el PAC, vaya para el SEAPE, experimenta, sabe, experimenta llegar a su fin. Yo soy hermano responsable, yo sé cuidar de los jóvenes, yo sé cuidar de los matrimonios, de los problemas conyugales, yo resuelvo todo en mi iglesia. Y ahí llega a la calle, puedo orar por usted, la persona dice, oh, yo me estoy separando de mi mujer. Ahí tú usas toda tu experiencia, da un mensaje maravilloso a él, un consejo conyugal que nadie puede dar como tú. Y tú puedes ver que no funciona. ¿Y qué es lo que funciona, hermanos? Es el hablar vivo del Señor. Aleluya. Oh Señor Jesús. Muy bien. Para quien aún confiaba, oh Señor Jesús. Yo creo que voy a ir terminando ahora. No voy a hablar sobre el proceso de transformación. Vamos a dar una mirada aquí. Él mandó pasar en 3 grupos para mandar ese regalo para su hermano. Ahí se levantó en esa misma noche, en el versículo 22, tomó sus 2 mujeres, sus siervos, y los traspuso por el valle de Jaboc. Ahora no voy a hablar todavía sobre ese valle, va a ser en otro mensaje aún. Yo voy a decirles, los tomó, los hizo pasar por el arroyo, hizo todo lo que le pertenecía, solo quedando él solo, luchando con él hasta el inicio del día. ¿Qué es lo que sucedió? Él mandó la comitiva de regalo. Él también mandó a todos que salgan. Y él, ¿quién sabe lo que es Ebal? El valle de Jaboc. ¿Quién sabe lo que es? No es un apellido como Valquiria, que acá es común. ¿Qué es Val? ¿Quién sabe? Val es un río. Solo donde ahí se puede pasar a pie. Es agua bien baja. Se puede pasar a pie. Jaboc es una parte del río que es bien playa. Usted puede pasar a pie. Hermanos, ahí sucede
una lucha de él con Dios y un marco en la vida de él que no voy a compartir ahora, solo que mostrar, aunque aún él es tan perpicaz, mandó las mujeres, mandó las comitivas, divide y coloca por orden inverso de importancia para él. Él es el más importante que quede al final de la comitiva. Enfrenta las dificultades que él estaba transponiendo. Hermanos, en fin, ¿qué ustedes ganaron? Nosotros necesitamos ser gobernados por una visión. ¿Y cuál es la visión? La visión de la voluntad de Dios. ¿Pero qué es la visión de la voluntad de Dios? Dios necesita encabezar Cristo sobre todas las cosas, pero en primer lugar necesita encabezar la iglesia. O sea, de mi punto de vista, Él necesita encabezarme a mí primero. Para que Él pueda hacer eso, Él me hace pasar por aquello por lo cual Jacob pasó. Él me quiere transformar, Él quiere hacerte pasar por dificultades. No patalee, no luches contra Dios. Dios sabe lo que hace, porque tú eres aquel que heredará la salvación. ¿O no es aquel que heredará la salvación? Si tú no fueras, no pasarás por esta situación que Jacob pasó, pero yo quiero andar en este camino que es para la salvación de Dios. Por eso, hermanos, yo amo la visión que me controló toda mi vida y me controlará hasta que el Señor vuelva. Que el Señor nos guarde para que también a ti te controle y sea aquel que heredará la salvación. Y para estos Dios le manda ángeles para auxiliarnos, para acampar en nuestro alrededor. Jacob no tenía ejército, pero no percibió que tenía 2 campamentos de ejército de ángeles para auxiliarle. Jesús es el Señor. Amén.